O sea, que es que en Madrid, en dos eliminatorias, aparte que ya el prejuicio ya no solo de imagen, ¿qué es lo más importante? El perjuicio económico tiene esto, porque al final, al siguiente eliminatoria, cuacordo de final, donde haya partido en casa y fuera, con lo cual ya eso conlleva taquilla, que nos olvidamos que una taquilla del Real Madrid a lo mejor son 6-7 millones de euros. Gracias a Jimmy C5 aquí en YouTube, que nos ha donado, nos ha mandado una donación. Muchísimas gracias. Buenos días desde Miami. No creo que sea hora de culpar a ciertos jugadores. El mal es el físico. No deben culpar a la plantilla. Pero claro, los jugadores los responsables de no estar bien físicamente. Una cosa unida a la otra. Si es el físico, es porque el jugador no se ha puesto a tono físicamente, independientemente que el entrenador anterior presupongamos que no lo hacía adecuadamente. Pero todos estos jugadores saben perfectamente y tienen cada uno en su casa, aparte, un parador físico, rehabilitadoras, aparte de las herramientas, aparte de las sensaciones, el mismo deber que a lo mejor no está poniéndose a tono, pues reviértelo tú que eres profesional. La culpa ayer fue de Lunin. ¿Cómo puede quedarse mirando al balón? Dice aquí Asbonsai. Eladio Cofrade dice, Chique, ¿vas a pedir perdón por las predicciones que he visto ayer? Hombre, no voy a pedir perdón por un pronóstico. ¿Qué pronóstico? Pues que ganaría el Madrid, pues como también lo apostaría él, como si hubieseis hecho una encuesta, el 90%, 100% hubiese dicho lo mismo. Claro. ¡Ay! Tengo que pedir perdón encima. No, por favor. Bueno, a ver, K. El principal problema de quien rompió este vestuario se llama Vinicius Junior desde aquel clásico. No es casualidad, y no me cansaré de decirlo. ¿Qué oportunidad tuvo en ese momento Xabi Alonso de retomar absolutamente todo, no? No, de retomar absolutamente todo y de incluso si puede ser más poder. O sea, es que yo cuando escenifiqué cómo hubiese sido lo que yo hubiese hecho, que es cogerlo delante de todos los futbolistas, decir, ve perdón, delante aquí de todo el mundo por esto que has hecho, por faltar respeto, y luego tú delante de él con él en medio, y contigo al lado, con todos los futbolistas alrededor, digo, bueno, Mini, ahora mismo, capitán, régimen interno. ¿Cuánto es la multa máxima? 3.000, 4.000. Pues que sepas que te impongo esa multa a nivel interno nuestra, del régimen interno a barbacoa, tal y cual, pero que sepas que tienes que pagar el máximo y que sepas, y te lo digo delante todos tus compañeros,
principal problema de quien rompió este vestuario se llama Vinicius Junior desde aquel clásico. No es casualidad, y no me cansaré de decirlo. ¿Qué oportunidad tuvo en ese momento Xabi Alonso de retomar absolutamente todo, no? No, de retomar absolutamente todo y de... Incluso si puede ser más poder. O sea, es que yo cuando escenifiqué cómo hubiese sido lo que yo hubiese hecho, que es cogerlo delante de todos los futbolistas, decir, ve perdón, delante aquí de todo el mundo por esto que has hecho, por faltar respeto, y luego tú delante de él con él en medio, y contigo al lado, con todos los futbolistas alrededor, digo, bueno, Mini, ahora mismo, capitán, régimen interno. ¿Cuánto es la multa máxima? 3.000, 4.000. Pues que sepas que te impongo esa multa a nivel interno nuestra, del régimen interno nuestro, y hacemos una barbacoa, tal y cual, pero que sepas que tienes que pagar el máximo y que sepas, y te lo digo delante todos tus compañeros, que el fin de semana que viene vas al banquillo porque has faltado respeto, tal igual, y que sepas que voy a decir al club, que te impongan, va a ser una petición mía, que te impongan también una multa por haber hecho lo que has hecho. Pero no pasa nada. Seguimos igual. Venga, vamos, entrenado todos. ¿Sabes lo que hace el resto? Acojonarse. ¿Sabes lo que pasó por no haber hecho eso? Que perdió el timón del barco. Tal cual que el siguiente a Vinicio ha hecho eso. Pues el siguiente lo hago yo. O sea, me vas a decir a mi Bellingham, a mi Rodrigo, venga, haz esto. Digo, pues si con este no pasa nada. Es un no. No se lo va a preguntar a Fernando, lógicamente, pero es una opinión muy personal. Pero para mí es un plantel el Real Madrid aburguesado. Aburguesado. Y cuando digo aburguesado, es porque no tienen la humildad suficiente para tener autocrítica y asumir sus errores. Es un equipo, es un plantel. Difícil generalizar, pero los caballos del Real Madrid, los jugadores de jerarquía, que tienen la barriga llena, que en su momento ya lo ganaron todo con el Real Madrid, hoy tienen una pasividad y da la sensación, el diagnóstico de ser una nómina y un plantel aburguesado. Sí, sí, sí. Bueno, también la preparación que trajo Xabi Alonso a que el Ramarí acabe así, ¿eh? No, lo que ha hecho Xabi Alonso es a lo mejor el preparador físico. No hay un problema físico, pues el preparador físico de Sabonso no ha estado a la altura para que ahora, en pleno enero, los jugadores no estén. Sí, pero es que no estamos hablando algo de responsabilidad también. Evidentemente, que no ha planificado un inicio de temporada como tenía que haberlo hecho. Lo dudo, permíteme que lo duda. El cualquier preparador físico, con tan solo 2 semanas de poder acometer esta perora física, hubiese tenido el bajón físico que están teniendo ahora mismo. No sé si en diciembre, en enero o en febrero, que si continuará o no continuará. Está claro que la pueden acentuar, la pueden disminuir, pero el bajón físico iba a llegar porque llegan a todos los equipos cuando llega a esta parte de la liga. Por eso se hacen esas mini pretemporadas en el periodo invernal, cuando los equipos pueden hacerlo. Cuando no tienen prácticamente tiempo es más complicado, pero insisto que las pretemporadas le estamos perdiendo el respeto, o le estamos perdiendo la función que tenían las pretemporadas. Las pretemporadas no se hacían por gusto. No te ibas ahí un mes concentrado a la montaña a correr y a llenar el depósito y a reventarte. Era por algo. Y eso ya está desapareciendo y estamos viendo estos bajones físicos continuamente. Y encima si no has tenido ni tiempo de pretemporada, porque es imposible que un equipo prepare una temporada entera con 2 semanas de preparación previa a... Es imposible. Imposible. Es imposible. Entonces, yo eso hace tiempo lo dije. Pero claro, siempre estábamos con el rollo de nada. Tal vez, siempre hablamos de tal. Es que el equipo físicamente no va a estar. Y por mucho que ahora llegue Pintus, podrá mejorarlo un poquito. Pero mejor ¿por qué? Porque Mbappé ha sido el único jugador que de manera personal
se ha preocupado por este tema y en su momento hizo unos trabajos específicos para poder recuperar su estado físico. El tema de Mbappé. El tema de Mbappé. Yo también te digo una cosa. A ver, Mbappé específicamente a la hora de hacer goles. A la hora de este año es bastante mejor que el año pasado, porque el año pasado fue una ver. Metió muchos goles. Pero sí, pero la primera parte de temporada fue malísimo. Y la segunda también me apuras, y este año está muy acertado de cara a gol, pero sigue teniendo apariciones esporádicas específicas. Yo no sé, lo del otro día de la final. 10 minutos, no sé si estaría tocado o no tocado, pero si tú juegas y sales, es que estás en condiciones de jugar, aunque sea 1 minuto, 5, 10 o 90. Los 10 minutos que hizo Mbappé fueron lamentables. Está a punto de entrar Marcos de la Rocha desde Valdebebas. Uf. Vale, para ver qué movimiento hay en Valdebas, cómo ha amanecido Valdebas. Ya veíamos también la llegada de los jugadores con las horas de llegada, ¿vale? En torno a hoy, es un día. Hoy es un día para que se paren y le pidan disculpas a la gente. No se va, no lo van a. Hoy es un día para que bajen el vidrio y pidan disculpas. Esto es Rockstar. Manolo Dávila, qué iluso. No, no lo sé, pero esto es un día para que le pidan perdón a todo el madridismo. No tienen ese orgullo, Manolo. No, no, no. El orgullo no tienen esa humildad y por eso es que no asumen sus errores. Van a correr, van a huir. Hoy estaba recordando yo. Hoy estaba recordando yo que en mi época, cada día, no un día o 2 de la semana, cada día comparecían 2 o 3 futbolistas ante todos los medios y ante las preguntas indefinidas que quisiesen hacer. Hoy sería un día de esos y a lo mejor de comparecer en rueda de prensa. Espera. Sí. Un segundo. Sí. Sí. Vale. Es sobre todo lo que dice Fernando. No, no, hoy es el día de dar la cara y ayer me encantó a mí Carvajal. Carvajal, el Madrid no iba a sacar nadie en zona mixta y sacó y levantó la mano Carvajal diciendo, yo voy a dar la cara y voy a hablar. Yo citaba, tan difícil eso, tan complicado. Es. Pero fíjate que yo citaba hace un instante. Bueno, en la situación